earthly home for a better one, bright and fair. Christ left to prepare a mansion for his children in the air. I'll join him in that land where tears no sorrow can be found, and I'll receive my mansion, robe and crown. The weather there is always fair, there is sunshine day and night. No cold and no rain will fall there, for the sun shines ever bright. Bienvenidos, queridos televidentes, una vez más a su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos transmitiendo directamente desde Laredo, Texas, hasta la comodidad de sus hogares. Bienvenidos a este programa una vez más. Mi nombre es Sergio Cervantes Díaz, ministro de la Iglesia de Cristo, y les doy la bienvenida a escudriñar un poquito de la palabra de nuestro Dios en este día. Agradecerles una vez más, queridos televidentes, por esta bella y hermosa oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares a través de estos medios electrónicos. Asimismo, le agradezco a nuestro Dios por la bendición tan importante y tan bella que nos da de poder estar con ustedes. Les hago la invitación, queridos televidentes, a que ustedes también puedan acompañarnos a nuestras reuniones cotidianas. Nosotros estamos ubicados aquí en Laredo, Texas, en la calle número 700, en la 705 Price, Cruz con Cedar, aquí en Laredo, Texas. Asimismo, les invito a que ustedes nos acompañen a nuestra página de internet www.radio.cristomifortaleza.com, o puedan ustedes hacernos una llamada, hacernos sugerencias, pedirnos peticiones de oración o alguna petición de estudio bíblico, auxilio espiritual, a través de nuestro teléfono que tenemos al 956-401-1521. Una vez más, bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Lo invito a que hagamos una oración antes de comenzar el estudio de nuestra meditación de la palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos dirigimos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes en este día a meditar en tu palabra, que abras nuestra mente, nuestra comprensión, nuestro corazón, y que seas tú, nuestro Dios, que nos ayude a meditar en ella, Padre Santo. Queremos pedirte también, nuestro Dios, que ayudes a cada uno de nuestros televidentes que en esta hora nos están acompañando a través de sus televisores, para que puedas abrir sus mentes, Padre, y asimismo sus corazones. Sé con cada uno de nosotros y ayúdanos a que solamente tu palabra sea la que va a ser expuesta en esta hora. Pues todo te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos amigos televidentes, quiero invitarles a que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene una Biblia ahí en sus manos, ábrala por favor. Si no le es posible en este momento, anote los textos bíblicos, para que en una otra ocasión que usted tenga la oportunidad pueda sentarse ahí en su hogar y pueda usted seguir los textos que estaremos analizando en esta hora. En Romanos capítulo 1, la carta que escribe Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Queridos amigos televidentes, hermanos en Cristo Jesús que nos acompañan a través de estas videoconferencias, quiero decirles especialmente que la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, para que nosotros hoy en esta era podamos entender el designio de Dios, podamos nosotros comprender la forma en la que el apóstol Pablo quería llegar a visitar a la iglesia en Roma, y la forma en la cual el apóstol Pablo explica
explica precisamente el poder tan grande que tiene el Evangelio. Debo decirles, amigos televidentes, que en esta hora hablaremos acerca del tema, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, queridos amigos, es tan grande e inmenso. El poder del Evangelio es tan grande que alcanza a cualquiera. Muchas de las veces hemos predicado en las cárceles. Hemos ido a los centros de rehabilitación donde se encuentran personas degradadamente muy bajos en su sentido espiritual. Personas en las cárceles que están ahí porque han asesinado gente. Personas que están en los centros de rehabilitación porque su alto grado de alcoholismo o de drogadicción ha sido mucho. Personas que están en los penales porque asesinaron a sus propios hijos, porque los incineraron, qué sé yo. Probablemente tú te has preguntado, amigo, que Dios no podrá perdonar tus pecados, porque ha sido muy grande el pecado o los pecados que has cometido. Debo decirte, querido amigo, que Dios tiene tan grande su poder, que ha sido tan grande que puede limpiar cualquier pecado al cual hayas cometido delante de su presencia. El poder del Evangelio alcanza al perdido. El poder del Evangelio es tan grande que sobre todo limpia el pecado de cualquiera. Debo decirte también, querido televidente, que en el libro de los Hechos hay un ejemplo de un hombre malvado, de un hombre malévolo. En Hechos capítulo 6 hay un hombre que fue transformado por el poder del Evangelio, y ese hombre es aquel mismo que escribe la carta a los romanos. Él mismo es testigo, tanto ocular como presencial, de lo que Dios, de lo que Cristo hizo con su vida. En Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quiero decirte, amigo, que cuando dice la Escritura, precisamente ahí, que él iba a encontrar personas, hombres y mujeres que venían de este camino, o sea, que eran cristianos, Saulo de Tarso respiraba aún amenazas. En el original quiere decir que él estaba como un toro embravecido. Él gemía como un toro embravecido, porque él pensaba que la única forma para poder acceder a Dios era a través del judaísmo. Era un hombre celoso del judaísmo. Era un hombre entendedor del judaísmo, conocedor del judaísmo, pero también era un hombre que vivía bajo errores. Y su primer error fue confiarse en sí mismo. Confiarse en sí mismo. Y sobre todo confiarse en aquellos que le enseñaban. Queridos amigos televidentes, esto nos enseña a nosotros que Dios tiene el control de nuestras vidas. Este hombre, respirando amenazas contra los cristianos, no solo pidió cartas para llevarlos y apresarlos, ponerlos delante de un juez o delante del sumo sacerdote, sino que lo que este hombre despiadado Saulo hacía era asesinaba a los varones de Dios que predicaban el evangelio puro y santo. Los asesinaba, les quitaba la vida. A todo aquel que predicaba el evangelio puro y santo les quería arrebatar la vida, porque dentro de sí él pensaba, Saulo de Tarso, que él estaba haciendo lo correcto, defendiendo lo indefendible, el judaísmo. Poco a poco estaba llegando a la exterminación de la era mosaica. Estaba llegando a la finalización de la era mosaica. En el momento en el que el Señor Jesucristo muere en aquella cruz y dice, consumado es, Él mismo dijo con esas palabras, todo se ha cumplido. Y la ley, o sea, la era mosaica, iba a llevar a su culminación cuando todo se haya cumplido. Cuando todas las profecías del antiguo pacto se hayan cumplido en el Señor Jesús.
Llegaba a la finalización más adelante en el año 70 por Tito Vespasiano, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, quitando por completo toda la imagen judaica, a la cual Dios estaba harto de todo lo que se hacía ahí, porque había corrupción, porque había deslealtad, porque había presunción, porque había todo, menos la adoración a Dios, porque había todo, menos el respeto a Dios, porque lo había todo, menos la consagración a Dios. Se supone que el templo había sido puesto específicamente, construido por Salomón para adorar, para consagrarse a Dios, pero ya en tiempos de Jesús ya no lo era así. Es por eso que cuando Saulo de Tarso llega ante los cristianos, les quita la vida. Y les quita la vida porque pensaba que lo que él hacía era correcto. Que lo que él hacía era correcto bajo su conciencia. No bajo el patrón bíblico, sino bajo su conciencia de él mismo. Pero probablemente podemos decir, hermano, es irreal que Saulo de Tarso, siendo un asesino, siendo una persona despiadada, haya tenido la oportunidad de cambiar su vida. Debo decirte ahora, querido televidente, que el mismo autor de los Romanos es Saulo de Tarso, aquel que escribe con su puño y letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder, querido amigo, para transformar las vidas, sea cual sea tu vida, cualquier forma en la cual tú vivas, conforme tú estés. El Evangelio tiene ese poder tan grande de transformarte. Continuamos con la lectura en Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice la Escritura: mas yendo por el camino, literalmente por la vereda, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. La palabra de Dios, según el Salmo 119, nos dice que la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este hombre, Saulo de Tarso, se encontraba bajo la oscuridad, se encontraba en tinieblas, se encontraba completamente vendado de sus ojos, pero llega la luz a su vida. Yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez. Estando de noche, estamos en el hogar y de repente se corta la electricidad y ¡pum! Se queda toda la cuadra, toda la colonia, todo el vecindario se queda en tinieblas. Y buscamos inmediatamente una linterna, una pila para nosotros poder tener luz. Y nos desesperamos, algunos tienen fobia a la oscuridad. Así se encontraba este hombre, pensando en sí mismo que hacía lo correcto, querido amigo, pero no, se encontraba en tinieblas, en oscuridad. Y la luz, que es Cristo, se presentó delante de él. Y pasó lo siguiente: y cayendo en tierra, pues este hombre que pensaba ser el rey, que pensaba ser la persona más allegada ante Dios, cayó a tierra, tragó polvo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Que no se supone que el que estaba persiguiendo a Saulo era a los cristianos? ¿Que no se supone que a los que estaba matando eran los cristianos? Pues bueno, debo decirte, amigo, que cuando nosotros ofendemos a una persona que es cristiana, cuando nosotros hablamos en contra de su voluntad, en contra de las palabras que él presenta, cuando alguien llega y toca tu puerta y de antemano nosotros los ofendemos, los maldecimos, los corremos, los abofeteamos y sobre todo hasta en ocasiones aventamos el perro encima de la persona que va a llegar a predicarnos, debo decirte que no estás haciendo eso en contra de él o de ella, sino que estás actuando o estamos actuando en contra del mismo Cristo. ¿Por qué? Porque aquel hombre o mujer que es cristiana, aquel hombre que según la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante ha llegado a ser hijo de Dios a través de la adopción, por parte de Dios a través del bautismo. Todo aquel que ha llegado a tener este proceso bajo 5 puntos a los cuales Dios pide para que nosotros lleguemos a la adopción: oír, creer, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar el nombre de Cristo, ser bautizados. Cuando nosotros llegamos a ese punto, a ese momento, nosotros pasamos a ser el cuerpo de Cristo.
Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y por tal, Saulo de Tarso estaba actuando en contra del cuerpo de Cristo. Por eso cuando se aparece en forma de luz el Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a su propio cuerpo. Saulo de Tarso, a pesar de ser lo que era, queridos amigos, era un hombre educado, altamente educado, y dice el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre conocido como Ananías, lo puedes encontrar más abajo en el versículo 10. Fue llamado por Dios para ir a predicarle a este hombre. Qué difícil fue entender esto para Ananías. Es como a nosotros. Si tú nos llamas al 956-401-1521, nos puedes pasar tus datos y podemos irte a visitar. Pero mira lo que pasaba con este hombre. Dios mismo le dio la orden. El Señor Jesús le dio la orden a Ananías que fuese a predicarle, a poner en pie lo que es el Evangelio, poner en claro lo que es el Cristo a este hombre asesino. Ananías toma datos y dice: muy bien, voy a ir. ¿Y a quién buscaré? Vas a buscar a Saulo. Ay, Señor, pero he oído muchas cosas de este hombre que ha hecho a tus santos. Sabía quién era Saulo, pero Dios tiene un propósito en la vida de él. Era una persona que probablemente, querido amigo, para ti y para mí no tiene perdón. Como aquellos hombres, ¿te acuerdas? Como aquel hombre en Kentucky, como aquellos hombres que ha habido aquí en los Estados Unidos, que han despedazado personas, que las han guardado en sus refrigeradores y que de ellas han comido. De aquellas personas que han violado niñas, que han violado niños, que han hecho y deshecho con las mujeres. En nuestro criterio diríamos: este hombre, esta mujer no tiene perdón. En nuestro propio criterio, nuestro propio pensar, diríamos: Saulo no tiene perdón. Pero para Dios no hay nada imposible. La Escritura nos dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, fíjate bien lo que es que la Escritura nos dice, llegarán a ser más blancos que la lana. Serán purificados, serán lavados, porque el Evangelio tiene ese poder de transformar tu vida, amigo. Así como transformó la vida de Saulo, un hombre despiadado, un hombre de antemano arrogante, un hombre de antemano que quería asesinar, acabar, extinguir el cristianismo. Fue utilizado como un instrumento elogiado y escogido de antemano por Dios. En el versículo 18, cuando después de que se le predicó el Evangelio a Saulo, es necesario que antes que cualquier cosa se nos predique el Evangelio. Y lo estamos haciendo a través de esta televisora. Lo estamos haciendo a través de estas videoconferencias. Y tú estás escuchando, amigo, el Evangelio. El Evangelio, recuerda que no es solamente la Escritura. El Evangelio, según Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15, es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Cristo. El Evangelio ha llegado a tu vida. Y dice el versículo 18 del capítulo 9 del libro de los Hechos: y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Por qué? Como escamas. Quiere decir que la venda de los ojos de Saulo estaba bien puesta en él. Quiere decir que estaba ciego. Y un ciego guía a otro ciego. ¿Y qué va a pasar? Los sacerdotes guiaban a Saulo. Y Saulo, siendo un ciego, guiado por otro ciego, ¿dónde van a terminar? Pero cuando escuchó el Evangelio, cuando las palabras de Ananías llegaron al corazón de Saulo, la venda de él fue quitada de sus ojos. Y dice la Escritura: y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue sumergido en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo: sumergirse en agua. Dice el versículo 19: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué pasó con él? Fue un hombre transformado. Fue un hombre transformado por el poder del Evangelio. Tiene tanto poder el Evangelio que cambia nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos: no, hermano, pero es que este señor, esta señora
tiene un corazón de roca. ¿Qué digo de roca, hermano? De diamante. Pues la palabra de Dios es tan poderosa, el evangelio es tan poderoso, amigo, que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y con ello hace discernir. Hace que los hombres diserten de la maldad. Hace que nosotros compunjamos nuestras vidas. Y que ese corazón, que supuestamente mi criterio es de diamante, que ninguna persona ni ninguna cosa puede penetrar a él, la palabra lo puede. Y ese corazón que Saulo tenía fue transformado. Y fíjate lo que comenzó a hacer, amigo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Primeramente, en el capítulo 9, versículo 1, él predicaba o él hablaba cosa contraria a lo que hoy hace. Cosa contraria a lo que dice el versículo 20. Iba contra aquellos discípulos del Señor y les hablaba a aquellos en contra del Cristo, que era un falso profeta, que era una falsa religión, que eran unos sectarios, que eran unos denominacionales. Y ahora el Señor Jesús transformó su vida, porque el evangelio tiene ese poder de transformar nuestros pecados, los pecados más terribles que puedas tener en tu vida, los pecados más abrumadores, los pecados más horribles que te puedas imaginar. El evangelio tiene poder para eso. Si me acompañas a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 en adelante. La carta a los Hebreos nos habla de las cosas mejores. En Cristo tenemos todo mejor. Y dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esto terrenal, amigo. Y no por sangre de machos cabríos nosotros hemos sido lavados. No por sangre de machos cabríos nosotros hemos sido purificados, ni por becerros, sino por la propia sangre de Cristo, aquella que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna redención. A través de la sangre de Cristo, a través del poder del evangelio, queridos amigos, alcanzamos redención. Esto es ser de antemano comprados con. La redención es comprarnos. Y el Cristo nos compró con su propia sangre. Después de haber estado como estábamos. Mira cómo estábamos nosotros antes. En la carta a los Efesios, nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo estábamos antes? Recuerda, amigo, tu momento en el cual decidiste cambiar. Recuerda ese momento, que aunque decimos a veces que para atrás ni para agarrar impulso, pero a veces, querido amigo, es necesario recordar dónde estábamos. A veces es necesario, amigo, que recuerdes la vida en la que estás y la vida que puedes tener, la vida en la que te encuentras y la vida que puedes adquirir en Cristo Jesús. Vivir sin Cristo, amigo, es una vida hueca. Vivir sin Cristo es vivir una vida insignificante. Mira las familias que viven sin Cristo. No podemos llamarles a veces ni siquiera hogar, sino que es una casa, como comúnmente se le llama. Es una casa, sino que el hogar es transformado por Cristo. El versículo 11 del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice, por tanto, acuérdate de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lo primero que podemos ver en el versículo 11, amigos, es que nosotros, antes de venir a Cristo, delante de la presencia del mismo Dios, éramos vistos como sucios, éramos suciedad, éramos podredumbre, porque el aspecto que tiene el pecado es de eso. El pecado tiene aspecto de podredumbre, de putrefacción. ¿Y a qué huele una pierna podrida? ¿A qué huele una mano podrida? ¿A qué huele un pie o una mano podrida? ¿A qué huele un muerto?
No puedo creer que alguien de los que estemos hoy en esta hora no hemos pasado una situación de oler un cuerpo. A lo mejor no de un ser vivo, de un humano, pero sí hemos olido el cuerpo en descomposición de un animal. ¿Y qué huele? El del ser humano huele 3 veces peor. Pero en el aspecto espiritual, el pecado tiene aspecto de putrefacción, y por eso Dios nos miraba de esa manera. Y nosotros tenemos el aspecto de muerte cuando estamos en pecado, porque Romanos 6:23 dice que todo aquel que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado es aspecto de muerte, y como es tal, nosotros ahora hemos sido transformados. Por eso aquí en el versículo 11, cuando nos llama incircuncisos, y esa es suciedad, es putrefacción en nuestra vida. Pero dice más: en aquel tiempo estábamos, mira, sin Cristo. Sin Cristo nada somos. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo Jesús. Dice: alejados de la ciudadanía. ¿Cuántos anhelan tener ciudadanía americana? ¿Cuántos desean? ¿Cuántos anhelan tener la ciudadanía americana? Muy pocos lo logran. Pero ¿cuántos anhelan tener la ciudadanía de los cielos? Muy pocos, casi nadie. Dice: alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. No tenemos promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No hay esperanza, amigo, porque después de esta vida, ¿qué vendrá? Hebreos 9:27 dice que por cuanto está establecido al hombre que muera una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Y en el día del juicio, se nos va a dar a cada quien lo que merecemos, según lo que hayamos hecho aquí en la vida, sea bueno o sea malo. Debo terminar en esta hora diciéndote, querido televidente, el poder del Evangelio es tan grande que alcanza a cualquiera, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. El Evangelio es universal. El Evangelio llega a los argentinos, llega a los latinos, a los americanos, a los de África, a los de Asia, a los de cualquier continente del mundo entero. Solamente necesitas tú, amigo, hacer lo mismo que hizo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate de donde estás. Levanta tu teléfono. Toma tu teléfono, márcanos al 956-401-1521. Llámanos y nosotros iremos a visitarte. Platicaremos contigo. Y si tú deseas más adelante, cuando hayas comprendido lo que es el Evangelio, deseas ser bautizado para el perdón de tus pecados, hazlo. No te detengas. ¿Tienes temor? Llámanos y nosotros vamos por ti, para que nos visites en la 705 Price Cruz con Cedar aquí en Laredo, Texas, y tú puedas conocer más de cerca a Dios. ¿Por qué? Porque hay bendiciones. Debo leer lo que dice el versículo 13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora tiempo presente, no tiempo pasado, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mi nombre es Sergio Cervantes Díaz, ministro de la Iglesia de Cristo, y estamos muy contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos dimos y que se dieron ustedes de estar aquí con nosotros en este programa, su programa Escudriñando las Escrituras. Nuevamente les hago una invitación a que nos visiten al 705 Price Cruz con Cedar aquí en Laredo, Texas, o nos hagan una llamada al 956-401-1521. Visiten nuestro sitio web www.radio.cristomifortaleza.com. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Gracias nuevamente, Dios les bendiga, y mandamos saludos a todos aquellos que nos sintonizaron en esta hora. No sin antes despedirnos en palabras de oración y después agradecer nuevamente por la oportunidad. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, nuestro Dios, por la bendición que nos diste de poder estar una vez más delante de las cámaras, para poder estar en este día, Padre Santo, escudriñando tu palabra una vez más. Sé bendito Dios con los televidentes que en esta hora escucharon tu palabra. Ayúdales, bendito Padre, a que lo que en esta hora
estudiamos no sea echado en saco roto, sino que sea aplicado, Padre, para nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias por la tecnología que nos permite utilizar para esparcir su palabra por doquier. Bendiga a nuestros televidentes, a la audiencia, a nuestro Dios, para que ellos, si tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, necesidad económica, sea suplida, Padre, por usted. Pues todo se lo agradecemos y pedimos, Padre, en el nombre de Cristo.